¿Cómo podemos ver actualmente el agro de El Salvador? Sí, nosotros este año hicimos proyecciones a partir de mayo. Tradicionalmente hacemos las proyecciones del ciclo agrícola. El problema serio que hemos tenido este año es el alto costo de los insumos agrícolas. Pensamos que el invierno iba a ser un poco irregular, pero al final de cuentas se ha portado bastante bien. En el campo las lluvias, llueve de noche y en el día hace bastante sol, y esto beneficia la producción agrícola hasta el punto que podemos decir que por lo menos la parte que se sembró entre mayo y junio ya está garantizada. ¿Se va a lograr cubrir la demanda? Fíjese que con las proyecciones que tenemos nosotros no. ¿Por qué? Porque este año estamos proyectando que la producción o la cosecha va a ser mucho menor al año pasado, y principalmente por el alto costo de los insumos agrícolas. ¿Cómo ayuda al sector agrícola la entrega de paquetes? Nosotros hemos dicho que el paquete agrícola ayuda a un 5% del costo general de producción, pero no resuelve el problema. Se va a resolver el problema del pequeño productor a través de asistencia técnica, aumentar un poco más la cantidad del paquete agrícola, no aumentar en cantidad, sino que en calidad y en productos que se entregan en el paquete agrícola. El productor es el que arriesga porque la producción agrícola es de alto riesgo. Ya decíamos, este año pensábamos que iba a ser un poco malo el invierno por la presencia del fenómeno de la Niña. Se estaba anunciando la canícula, que al final de cuentas todavía estamos en el periodo de canícula. No ha habido periodos grandes de sequía, pero sí han habido algunos periodos cortos de sequía. Entonces, al final el invierno se ha portado bastante bien. Nosotros habíamos dicho y le hemos dicho... Para tratar de cerrar esa brecha. Para tratar de cerrar esa brecha, ¿cómo lo podemos solucionar? Disminuyendo los costos de producción. Si el SENTA se pusiera las pilas y trajera los insumos en este mes, todavía estamos a tiempo de cubrir esos 3 millones. ¿Se tiene suficiente producción para poder cubrir la demanda, digamos, de este tipo de productos amigables con el medio ambiente? Aquí hay 2 canteras, una está ahí por Panchimalco y la otra está en Lourdes. O sea, las 2 canteras pudieran abastecer a nivel nacional. Nosotros lo que necesitamos es que el SENTA valide estos productos para que el productor tenga garantizado que es un producto de buena calidad. Hemos hablado, dentro de las propuestas que les hemos echado al gobierno, es que el gobierno compre parte de la producción nacional y se comience a crear la reserva estratégica, que no la tenemos. ¿Y se ha intentado hacer una reserva estratégica de granos? Por lo menos con este ministro que está en turno ahorita, se ha comprometido a nosotros a comprar una parte de la producción nacional con un precio de referencia para comenzar a crear la reserva estratégica. Es promesa todavía, no tenemos nada concreto. Por lo tanto, no sabemos si se va a lograr hacer. Reserva estratégica, estamos diciendo comprar producto nacional, almacenarlo, tenerlo a la disposición para dos objetivos principales. Uno, para cualquier desastre natural o cualquier imprevisto, y 2, para estabilizar precios. Cuando los especuladores empiezan a incrementar, sale un volumen y establece el precio sin necesidad de ser una forma impositiva de imponer el precio. ¿Hasta cuánto han llevado este quintal que lo compraron a $15? Ahorita está entre $32 y $35, o sea que ya subió más del 100%. Más del 100%, que este porcentaje se queda en ellos. Exactamente. O sea, y al final, el año pasado, por ejemplo, el costo de producción fue de $16.29. O sea, $1.29 por arriba del precio que es de venta. ¿Este es el impacto real de la inflación
no se sabe si la inflación mundial como tal o la que se le aplica como especulación. Comenzó con especulación, ahora se justifica, hay inflación mundial, entonces incluso ellos decían, se dieron cuenta que había la posibilidad en el mes de septiembre de una guerra entre Rusia y Ucrania, entonces comenzaron a subir los precios sin justificar. El hecho de esta soberanía alimentaria, cubrir la demanda del productor. Cubrir la demanda del consumidor y buscar cómo garantizar, y por eso nosotros insistimos en la necesidad de que el SENTA valide los ecominerales, los abonos orgánicos. ¿Por qué? Porque los ecominerales y el abono orgánico lo tenemos aquí en el país. O sea, no vamos a depender de Rusia, ni Ucrania, ni de China en la cuestión de los insumos para poder producir. Es importante la tecnificación de los productores, pero ya con nuevas tecnologías, o sea, ya comenzar a cambiar la producción de agroquímicos con producción un tanto más amigable con el medio ambiente y un tanto más saludable para los productores, pero que eso pasa por el proceso de capacitación de estos productores. Hemos visto que la edad de los productores cada vez es mayor. Sí, nosotros hemos dicho, o sea, los preocupa esta parte, ¿por qué? Porque los productores cada vez van siendo más viejos. No estoy diciendo que se vuelvan inútiles, pero llega un determinado edad en que ya no va a poder realizar las mismas labores. Nosotros hemos dicho que 5 o 6 años más ya no vamos a tener productores. ¿Por qué? Porque el promedio de los productores nacionales son de 59 años para arriba. 59 años. 59 años. ¿Qué pasa en el campo para hacer este análisis? Lo que pasa es que no hay incentivo para la juventud para que se pueda incorporar a las labores agrícolas. Si los gobiernos no se ponen a trabajar en esa parte, vamos a tener que depender en un 100% de las importaciones, y al final las importaciones no es la solución al problema de la alimentación del pueblo. O sea, aquí la cuestión es de promover la producción nacional para poder garantizar con el tiempo la alimentación de aquí. La mayor cantidad de casi el 95% de la producción de granos básicos se siembra en ladera. O sea, son terrenos lógicamente irregulares, difícil el acceso, difícil la situación del trabajo de ellos mismos también para realizar las labores de campo. No se puede tecnificar porque es producción de ladera, por lo tanto tecnificar con máquina. Sí se puede utilizar alguna tecnificación de algunas cosas, pero no podemos mecanizar la producción de granos básicos. ¿Por qué? Por esa situación del 95% de la producción en ladera. Hablamos también de todos los otros productos que en El Salvador se cultivan, hortalizas, verdura. En hortalizas somos completamente deficientes, dependemos en un 90%, porque solo producimos el 10% de las hortalizas que se consumen, dependemos de Guatemala, de Honduras. De pura importación. De pura importación. Nosotros hemos insistido en la creación de la Política Nacional Agropecuaria, que esta Política Nacional Agropecuaria tenga 3 puntos principales. Uno, que sea de consenso nacional, o sea, que los pongamos de acuerdo y participemos todos los actores. 2, que trascienda gobierno. Y 3, que esté adaptada al cambio climático. Esas son las 3 partes principales que debe llevar la política nacional. ¿Cómo está la situación? Hemos visto que en la región centroamericana ya hay varios casos, ya hay en muchos países, bueno, en la mayoría de los países de la región ya se reportan algunos casos, no así el caso de El Salvador. Actualmente no se ha reportado ningún caso sospechoso, pues toda la comunicación del sistema de salud y las unidades notificadoras están abiertas. Esto es algo que pues está a disposición de toda la población. O sea, si existiese un caso sospechoso, si existiese un caso que se tratara de viruela símica, en ese momento pues cualquiera puede llegar a una unidad de salud o a un establecimiento en el cual se hace un reporte. Exposición a la viruela símica puede existir a nivel de todos los países en el mundo.
Evidentemente, esto nos llama la atención porque pasa de ser una enfermedad endémica en aquellos países, específicamente en los países africanos, y después se vuelve una enfermedad que se distribuye en todos los demás países y en todos los continentes. Ahora, ante ese riesgo, ¿cómo se preparan los gobiernos? Los gobiernos se preparan a través del fortalecimiento de aquellas unidades que van a detectar los casos, pero también de los protocolos y los lineamientos de cómo van a actuar ante un caso. Evidentemente, cada país tiene características particulares, cada país puede llegar a tener en menos o en más tiempo o con menor o mayor cantidad de casos de esta enfermedad. La enfermedad tiene una característica muy marcada y es la lesión dérmica. Eso quizás es importante como el tenerlo en consideración. Esta enfermedad dérmica se acompaña de síntomas generales que pueden ser cefalea, que es dolor de cabeza, fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos, un rash generalizado que va posterior a estos cuadros de fiebre, que se acompañan también de osteomialgias y artralgias, que son dolores musculares, de huesos, de articulaciones, y posterior a esto inicia un rash, o es un exantema, como todos conocemos, como un salpullido, algo así. Posterior a esto, comienza ya la formación de lesiones específicas en varias partes del cuerpo. Al momento, no hemos encontrado en el territorio casos sospechosos en los cuales pues, estén en este momento en procesamiento de estudios para confirmar si se tratase o no de viruela símica. Ahora, no estamos exentos de que esto pueda suceder y es por eso que tenemos ya más de 2.000 personas en el sistema de salud capacitadas y seguimos capacitando más personal para tener la mayor cantidad del primer nivel listas para poder intervenir. ¿Cómo se confirma un caso de viruela? Generalmente son pruebas de biología molecular, se hacen también descartes de otras enfermedades. ¿Se tiene la infraestructura en el país para poder hacer Se tiene parte de la infraestructura, hay siempre procesamientos que deben de realizarse en el exterior, pero generalmente la mayor parte podemos hacer el diagnóstico acá. La forma de contagio sigue siendo entre persona y persona a través del contacto, y esto se tiene mucho en estudio, de la secreción que genera esta lesión. Entonces ha habido mucho en que ciertas prácticas en particular se han observado como muy incidentes en todos los casos de contagio. Y ha habido mucha relación al aspecto de contagio entre relación hombre-sexo con hombres. La Organización Mundial ha llamado sobre todo a no discriminar sobre esta enfermedad, porque evidentemente es una enfermedad que puede darse tanto en hombres como mujeres. El riesgo existe en ciertos casos en particulares en los cuales puede haber contacto de la secreción de la lesión dérmica con ciertas mucosas, eso es lo que más se ha demostrado. Eso puede ser que, digamos, una persona pudiera tener contacto con el líquido de la vesícula y tuviera contacto con sus ojos, o tocar a alguien y tal vez se lo llevara a los ojos. Podemos decir que es una enfermedad con una incidencia bastante baja de letalidad, básicamente pues nada parecido a lo que observamos en COVID-19, pero que también tiene un potencial mortal y que dentro de sus primeras complicaciones o principales complicaciones graves son los problemas neurológicos, como los dos casos que se observaron en España con encefalitis, meningoencefalitis, pues con relación a esta viruela símica. Entonces es un punto importante que debemos de tener en consideración. ¿Y esta vacuna es previa? Hay dos corrientes, eso es bien interesante, porque actualmente es una vacuna que se va a aplicar, o que la recomendación más fuerte es aplicarle los primeros días después de iniciada la enfermedad. Para aquel que ya está con la infección. Ya le desarrolló, principalmente 4 días antes, o en los primeros 4 días de haber detectado el caso de esta enfermedad. La vacuna no es una vacuna que va a ser como el COVID-19, que le vamos a poner a todo el país vacuna de la viruela símica. Esto solo se va a poner a ciertos grupos poblacionales porque es una enfermedad que su incidencia es mucho menor que la incidencia de la enfermedad de COVID-19. Evidentemente, en este momento es una enfermedad que es totalmente diferente, es una enfermedad que no tiene la misma facilidad de transmisión que la enfermedad de COVID-19, y es una enfermedad que tiene un lineamiento y un protocolo en base a esto. Este lineamiento establece cuál va a ser el aislamiento, este lineamiento establece cuáles van a ser las acciones. Por ejemplo, si en la familia de un hogar salvadoreño pues tuviéramos un caso, pues se trabaja con el equipo de respuesta rápida que llega hasta su hogar
va a evaluar al paciente, le va a dar las recomendaciones, le va a enseñar cómo hacer el aislamiento y va a dar la búsqueda de los nexos. ¿Por qué esta información es tan importante? Recordémonos en el caso de la enfermedad que acabamos todos y seguimos combatiendo, que es el COVID-19, pues necesitamos hacer una comunicación en la velocidad de lo que esta enfermedad se viene replicando y con la facilidad de lo que esta enfermedad se viene replicando. Ahora, esta enfermedad se detecta totalmente diferente. Los pacientes no llegan con síntomas, los pacientes no tienen tos, los pacientes no tienen problemas respiratorios, los pacientes tienen lesiones dérmicas que no suelen ser visibles. Y esa es la que lo lleva a consulta. A consultas, a puntos donde se detectan enfermedades dérmicas. Punto clave, y eso llamaba a toda la población, no debemos de tener temor de consultar por una lesión dérmica porque puedan llegar a decir, oh, él puede tener la enfermedad. Sí. No. Eso es de importancia tenerlo en consideración. Todo el personal está capacitado y sabe cómo manejar esta situación de salud pública de importancia internacional, precisamente porque tiene el conocimiento que esta enfermedad se transmite a través del contacto de la secreción de la lesión principalmente. Una cosa importante que tenemos que tener en consideración, la población ya tiene educación en ciertos aspectos que anteriormente no realizábamos tanto, como por ejemplo, lavarnos las manos constantemente, con agua y con jabón. Parecen recomendaciones bien básicas que le van a dar, incluso cuando vamos a combatir las enfermedades diarreicas, en los desde primaria nos enseñaron vacacionales, eso. En la escuela, en el colegio, sí. en todo, y suelen ser pues las medidas más importantes. Una vez confirmada, la enfermedad suele ser autolimitada. Cuando decimos autolimitada nos referimos a que una enfermedad básicamente que en 2 semanas desaparece y se puede curar, ¿verdad? De 2 a 4 semanas. Puede ser simplemente que usted tenga fiebre los primeros días, que tenga el rash generalizado, que le duelen las articulaciones, se le inflaman un poco los ganglios, pero luego de la lesión, pues prácticamente comienza a secarse y va a desaparecer. No hay mayor sintomatología. La afluencia de personas que llegan a tomarse una prueba de PCR disminuye. ¿Por qué? Porque las personas están en su periodo vacacional. Entonces, ¿qué pasaba? Ahorita teníamos resultados de 5, 6 pruebas, 10 pruebas positivas. No iban a actualizar esa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podría darnos una métrica bastante irreal porque se bajaría demasiado la curva, pero no es una métrica real. Entonces estamos esperando alcanzar el valor adecuado, el número promedio a lo que observamos para poder dar esos datos. Creo que el manejo ha sido integral, el manejo ha sido completo y hoy no puede decir un salvadoreño o no puede decir una persona en el territorio que no ha escuchado la comunicación ante todas las posibilidades que tenemos a través de las herramientas del sistema de salud para poder cuidarnos ante la situación. Lo único que tenemos que hacer es hacer uso de lo que está a disposición para protegernos. Ya poner de nuestra parte. Que a la fecha pues no tenemos ingresos graves por dengue. Usted va a un hospital y no es lo que se observaba anteriormente, llenos los hospitales de pacientes con dengue. No tenemos casos graves de dengue, no han habido letalidades. Eso es importante el mencionarlo porque ¿cuál es el temor hacia una enfermedad? Bueno, el potencial que esta enfermedad tenga de generar muertes. Pero si no tenemos letalidades, si no tenemos casos graves ingresados, entonces quiere decir que pues todas las acciones que se han tomado en el territorio han sido acciones que nos están controlando específicamente las arbovirosis.